encuentro en el libro de Filipenses en el capítulo 3 y el verso 20. ¡Qué verso tan importante! La palabra de Dios dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es importante hacer notar que cuando la palabra de Dios habla acerca de una ciudadanía en los cielos y especifica el lugar, es porque también implica entonces, por contraposición, la existencia de una ciudadanía o de ciudadanos aquí en la tierra. Esta división durante esta semana se le conocerá como un conflicto cósmico, la cosmovisión, la forma de ver dos posiciones una contra la otra. Surgió exactamente cuando ingresa el pecado en este mundo. Esa que encontramos registrados en Génesis capítulo 3 y el verso 10. He preparado para ustedes, y ustedes le pueden incluso a esta lista agregar muchas otras más, pero básicamente cómo es que se fue polarizando cada vez más el grupo de aquellos que mantienen una relación íntima con Dios, con aquellos que simplemente deciden no tenerla. De esa cuenta entonces, por ejemplo, aquí lo tengo anotado, está el grupo de aquellos que hacen lo que Dios dice. Y el Señor, el mejor ejemplo para esto es el caso del sacrificio y cómo lo hace Abel y cómo lo hizo Caín. Abel lo hizo de acuerdo a las directrices que Dios le dio. Pero están también aquellos que hacen las cosas como ellos creen que deben ser hechas y que consideran que así están bien, y es el caso de Caín. Y eso actualmente incluso lo podemos ver en la observancia de un día de reposo. Aquellos que cada séptimo día consideran, de acuerdo al mandato eterno dado por Dios, que ese día es específicamente sagrado, es santo, y especialmente para poderlo dedicar únicamente a estar creciendo en esa relación íntima con Dios. Y aquellos que incluso, seguramente ustedes lo han escuchado, dicen constantemente: cualquier día es bueno. Así que no es como nosotros queremos, sino que es como Dios lo ha dictaminado. Esta polarización de grupos empezó a conocerse entonces en el grupo de aquellos que eran llamados los hijos de Dios contra los hijos de los hombres. Incluso su alimentación. En unos, la de los hijos de Dios está registrada en Génesis capítulo 1, verso 29. Pero la de los hijos de los hombres comenzaron a reclamar ese maná que el Señor les estaba enviando, y en Éxodo y en Números capítulo 11 y el verso 33 encontramos la solicitud de otro tipo de menú que trajo, por supuesto, consecuencias. Su padre es Dios, pero también ellos tienen a un padre, que es el diablo. Vuestro padre el diablo, dice la palabra de Dios. Este grupo tiene un espíritu, el que es santo. El otro tiene otro espíritu, el que es el del diablo, el que no es santo. Tienen su día de adoración el grupo que sigue al Señor, que es el séptimo día, el sábado. Y el otro grupo, pues tiene cualquier otro día. Su mensaje, el mensaje del pueblo de Dios, está registrado en Hechos capítulo 2 y el verso 11, que tiene un claro objetivo: contar las maravillas de Jehová. En contraste con 1 Corintios capítulo 14, en donde encontramos que el mensaje de aquellos que no tienen el verdadero espíritu es un mensaje confuso. De hecho, ni siquiera se entiende. Hablan en idiomas que nadie logra comprender y que no tiene traductor. Están unidos en un solo sentir. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, verso 1, que este es el fenómeno que surge en aquellos que son tomados por el poder del Espíritu Santo. Cuidado, aquí hay una observación interesante, porque 1 Corintios capítulo 1 y el verso 10, 1 Corintios y el verso 10 declara que una de las principales características que tenía la iglesia de Corinto, a la cual llegó Pablo a visitar, era que era una iglesia dividida. Sin embargo, solicitaba el derramamiento de un espíritu. Es interesante hacer ver esto porque en una iglesia entonces en donde hay división, en donde no hay unanimidad en el criterio, en donde hay chismes, en donde hay conflictos dentro de los hogares, bueno, sería bueno que en algún momento se tomara usted el tiempo para analizar el libro de 1 Corintios y la iglesia de Corinto como era.
encontrará que no es posible que el Espíritu Santo entonces esté morando en ese lugar. Para el pueblo de Dios, la unidad es básica y es una de las características de tener el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esa unidad no se da en la existencia suya y en la mía, sino en que ambos ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo Jesús en nuestro lugar. Su nombre está inscrito en el libro de la vida, el de este grupo. El de este grupo está inscrito en el libro de la muerte. Estos tienen una figura simbólica a la cual siguen por donde quiera que va, que es el Cordero, aunque este después eventualmente se convierte en el león de la tribu de Judá. El otro grupo pues también tiene a su figura característica, que es el dragón. Y es interesante incluso que este grupo, el grupo de Dios, tiene también su Trinidad. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y usted encontrará en el capítulo 13 de Apocalipsis que también el grupo que no sigue al Señor tiene su Trinidad. El dragón, la bestia y el falso profeta, que en este caso viene a ser la figura del espíritu de ellos. Es un espíritu, incluso la música, se me viene ahorita no lo tenía anotado aquí, pero la música, que es de origen divino, creada única y exclusivamente para darle honra y gloria al único que la merece, que es el Señor, se encuentra registrada en el libro de Salmos, en el capítulo 150. Todos los instrumentos, toda la música, toda es específicamente para alabar al Señor y darle honra y gloria a Él. Hoy en día encontramos que este otro grupo, el que no tiene esa relación íntima con Dios, el que no está lleno del Espíritu del Señor, pues ha inventado cualquier tipo de música que simple y sencillamente adora a la mujer, adora al sexo, adora a cualquier otro tema, pero no al único por el cual nace la música. Y esto como una necesidad de la misma creación. Finalmente, insisto, ustedes podrían encontrar otros paralelismos, pero finalmente terminamos con aquellos que son en el capítulo 13 de Apocalipsis, unos denominados los moradores del reino de los cielos o los moradores del cielo y contra los moradores de la tierra. Este antagonismo ha surgido, insisto en decirlo de nuevo, desde el momento en que surge una separación entre Dios y el hombre, por causa del hombre, no por causa del Señor. Pero esto finalmente se acabará. Y se acabará porque vendrá, la promesa está, en que habrán cielos nuevos, tierra nueva, en donde todos habitaremos una vez más, de una manera buenos en gran manera. Ahora bien, es en este ambiente, es en este sistema contaminado de polarización de dos bandos, les llaman el del bien y el del mal, los que adoran a Dios, los que adoran a la bestia, etc. Aquel que pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios, aquel que es Dios y no pretende ocupar un lugar porque es Él. En ese ambiente nace Jesús, nuestro Salvador. Ya en aquella época, estamos hablando de aproximadamente ya casi 2000 años atrás, ya en esa época era tan importantísima la educación que se le daba a los hijos, máxime cuando tienen una misión especial. Y como lo hemos dicho anteriormente, cuán grande y especial es la misión que tenemos tú y que tengo yo ahora, en este momento, en el momento más crucial de la humanidad, para poder estar preparados y listos para poder defender a la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel. Jesús, su educación no fue confiada, lo hemos estudiado, no fue confiada a terceras personas, ni siquiera a los abuelos, sino que su madre directamente dedicó entonces a sacrificar quizás un poco los ingresos, la economía del hogar y dejarle esa labor a José, pero ella se dedicó específicamente a educar al Señor. Y dice la palabra de Dios, crecía en gracia y en sabiduría. Lucas capítulo 2, verso 52. Pero en primer lugar crecía en gracia y sabiduría, en primer lugar ante Dios y luego ante los hombres. Eso significa entonces que siempre nuestra preocupación, más que los conocimientos que puedan dar este mundo, nuestra preocupación debe ser siempre dirigida hacia que nuestros hijos y nosotros mismos seamos en primer lugar aceptados por el Señor. Que seamos así. No te preocupes tanto de si tu jefe inmediato superior está de acuerdo contigo. Preocúpate que primero esté de acuerdo el Eterno. Y ese conocimiento vendrá a nosotros, ¿por qué?
porque el que conoce al Señor tiene a su mano todos los principios y toda la sabiduría del Eterno. Está a su disposición. Hemos dicho, el universo entero conspira a nuestro favor. El crecimiento entonces de Jesús en cuerpo y en mente. ¿Por qué en cuerpo? Cuando la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, si usted me acompaña, por favor. Este texto, yo sé que es bastante conocido, pero la palabra de Dios dice, me voy a el libro de 1 Corintios y estoy en el capítulo 6 y el verso 19. Y dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y no solamente el cuerpo, sino que también la mente. 1 Corintios capítulo 2 y el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Qué declaración tan extraordinaria la que hace Pablo. ¿Con qué seguridad, con qué confianza en el Espíritu y en el nombre de Dios? Nosotros tenemos la mente de Cristo. No solo el cuerpo, no solamente la mente. Y como lo hemos dicho también en otras ocasiones, apreciados amigos y hermanos, tú y yo hemos sido creados específicamente para ser depositarios del Espíritu del Señor, para pensar como el Señor. Es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Se desprende de su espíritu para podérselo brindar a la única criatura que tiene la forma de ser de Él. Pensar como Él, hablar como Él, tener que al establecer esa relación íntima y tener su espíritu dentro de nosotros, pues ya no somos nosotros. Miramos, como lo hemos dicho, miramos las cosas como las ve Él. Algo así también como, esto se aplica a lo que decía Pedro, sin ninguna mayor instrucción universitaria, bueno, prácticamente ninguna, pero con su experiencia personal decía, oye bien, es que lo que hemos visto, lo que he escuchado, lo que he tocado respecto a Jesús, eso es lo que quiero compartir contigo. Pero hoy en día más que nunca, porque viene ya desde hace tiempo, pero hoy en día más que nunca podemos ver de que hay un movimiento que es blasfemo, inspirado por aquel que quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Entiéndese por la palabra, por el vocablo blasfemio, aquel que quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Hemos dado la cita en Juan capítulo 10, verso 30 al 33. Ustedes podrán encontrar una explicación al respecto. Pero si me acompaña a Apocalipsis, en el capítulo 13, encontraremos entonces que este movimiento que está inspirado por el dragón y que se manifiesta a través de la bestia, que no es lo mismo, el dragón, según dice el capítulo 12, pues es el diablo, es Satanás. Y en el capítulo 13, la bestia, este sistema político y religioso que pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios, pretende también entonces, dice el verso 6, y abrirá su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, porque pretenderá ocupar el lugar que le corresponde a Dios, para blasfemar de su nombre. Esto es muy importante porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Dios, si solamente tú eres santo? Así que cuidado, no es cuestión de reconocer a una criatura como santa, a menos que ya no exista ella, sino que viva Jesús en su lugar. Es blasfemo porque pretende ocupar y tener el carácter que le corresponde a Dios. De su tabernáculo, nosotros, pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios dentro de nosotros. Y de los que moran en el cielo. Algunas veces cuando hemos tocado este estudio más a fondo, siempre la pregunta surge, ¿quiénes son los que moran en el cielo? Pero dentro del contexto del capítulo 13 de Apocalipsis, no es la respuesta de decir los ángeles, los santos que ya fueron para allá. No. El contraste se encuentra en que la palabra de Dios dice en el capítulo 13 que todos los moradores de la tierra adorarán al dragón y a la bestia. Así que cuando te pregunten, ¿tú eres morador de la tierra? Si realmente Cristo vive en tu lugar, la respuesta es no. Mi morada no está aquí. Aquí estoy solamente de paso, porque si mi morada estuviera aquí, adoraría yo al dragón y a la bestia. La palabra de Dios dice claramente en el verso 8 que todos los que adorarán a los moradores de la tierra
son aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Pero si tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, entonces no somos moradores de la tierra. Y la palabra de Dios dice entonces, de acuerdo al texto que iniciamos con esta pequeña meditación en Filipenses capítulo 3, verso 20, nuestra morada está ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y es la razón por la cual, apreciados amigos y hermanos, siempre concluimos esta reflexión diciendo, vamos de vuelta a casa. El mundo no puede ser nuestro hogar. Y porque vamos a casa, porque allá está nuestra morada, es porque también los hábitos que nos identifican deben de identificarnos como moradores del reino de los cielos. Que esta semana, que es una semana crucial, comprendamos de una vez por todas en qué bando, en qué grupo vamos a estar. Hago un llamado con mucho amor en el nombre del Señor Jesús para que tú y yo nos reunamos en el grupo que alabará y adorará al Señor por toda la eternidad, que reconocerá a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Redentor, y que podrá decir una vez más, le hemos esperado, Él nos salvará. Vayamos de regreso a casa, identifiquemos las características de los que morarán en el reino de los cielos. Esta información la encontramos sin lugar a dudas en la palabra de Dios.